Gloria al Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Seamos en esta hermosa noche bienvenidos a buscar la presencia del Señor, bienvenidos a estar delante de la presencia de nuestro Rey, que nos quiere ministrar, nos quiere hablar por medio de la palabra de Él. Gloria al Señor. Yo pues en esta hermosa tarde, noche, dispongo mi vida para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de la palabra que nos manda a que prediquemos. Recuerde que el Señor Jesús quiere hijos obedientes, hijos que al escuchar su voz la oigan y lo sigan. Eso es lo que el Señor quiere. Dice que el que quiere ir en pos de Él, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que lo siga. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor manda a través de su palabra, a que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Así como hicieron los apóstoles, a los cuales solo les dijo el Señor: ven y sígueme, y ellos fueron bienaventurados, porque sin ver milagros, sin ver muchas cosas que el Señor haya hecho, le siguieron. Así debemos de ser nosotros. Ven y sígueme. Que nos diga el Señor: ven y sígueme, y nosotros ir delante de la presencia del Señor Jesucristo. Oraré para dejar este tiempo en manos del Señor y poder sentir la voz de Él a través de su palabra. Señor y Padre, te doy gracias porque nos permite, Señor, una vez más, Señor, estar en este medio, Señor, queriendo escucharte hablar, Señor, queriendo, Padre, que usted nos hable y nos ministre a través de ella. Diríjanos, Señor, háblanos, Señor, y permite que nosotros seamos hijos obedientes delante de la presencia tuya, Señor. Que digamos a viva voz, Señor, y que te confesemos a viva voz, Señor, que tú eres nuestro Dios, porque tú te agradarás del Hijo obediente, del Hijo que hace tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, ministra los corazones y permíteles que aquel que oiga, que aquel que lo va a ir en directo, en vivo o en retransmisión, se deje tocar por tu palabra, Señor. Que abra su corazón y que permita que tu palabra lo moldee como es debido, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, el día de ayer tuvimos un percance con la transmisión que tuvimos y pues se tuvo que eliminar, pero pues ahora el Señor nos da fuerzas nuevas para venir delante de Él y hablar de su palabra. Y en esta hora yo lo quiero llevar a Mateo 10, 32 y 33. Que lo leamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, como está escrito de la siguiente manera: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oiga lo que dice el Señor. Lo primero que dice es, hace una exhortación y da un aviso. El aviso que da es: ok, tú, hijo mío, que eres un hijo de obediencia para mí, te digo en esta hora, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El hijo obediente, cuando oye esta voz, hermano, cuando oye esta palabra, lo primero que hace es ponerse a proclamar la palabra del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque este es un hijo que está bajo la voluntad soberana del Señor, haciendo la voluntad de su Padre. Y la voluntad que tiene usted y yo es que nosotros seamos hijos de obediencia, siervos fieles delante de la presencia del Señor, y que no nos arruguemos delante de nadie. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a cualquiera que le confiese delante de los hombres, Él también le confesará delante de su Padre que está en los cielos.
Pero también hay una exhortación para el desobediente. Y dice, cualquiera pues que me negare, que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Dios, de mi Padre que está en los cielos. Mire, o sea, la palabra te pide, pero también te exhorta. Y te dice, hijo mío, tú tienes que empezar a comenzar a hablar de mí en estos tiempos delicados, en estos tiempos malos, en estos tiempos en los cuales se están levantando muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, se están levantando demasiados hombres que dicen tener el Espíritu Santo del Señor, pero lo que tienen es raíces del enemigo, que te muestran las cosas bien bonito, bien permisivo, que te muestran las cosas, no importa, al Señor lo que le interesa es tu corazón, no cómo andes, no cómo estés. Lo que el Señor ve es la disposición de tu corazón. Así te presentan los falsos cristos el evangelio, pero la palabra del Señor no enseña eso. La palabra del Señor enseña que los que le confesaren delante de los hombres el evangelio puro del Señor, el evangelio verdadero, que es la palabra del Señor, donde está la esencia, a ese que va a confesar delante de los hombres al Señor, a ese el Señor lo va a presentar delante de su Padre que está en los cielos, dice la palabra. Pero todo aquel, hermano, que ande errante, que sabe qué es lo que tiene que hacer, todo aquel que ande queriendo que se le olvide que por un momento tuvo una presencia cercana con el Señor, todo ese que ande errante así, hermano, a todo ese el Señor lo va a negar delante de su Padre. ¿Por qué, hermano? Porque no ha sido digno. No ha sido digno de que el Señor lo presente ahí arriba. Aquí estamos viendo algo, hermano, que tiene que ser en este momento. Tú que tienes un llamado del Señor, tú que tienes, amado hermano, la necesidad de conocer, de sentir más la presencia del Señor, tú tienes por obligación ahora que meterte a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es palabra del Espíritu de Dios, espada del Espíritu de Dios. Esta palabra, esta es la espada la que los guerreros del Señor debemos de tener bien afilada. ¿Sabes por qué? Porque se llegarán días, hermano, en que muchos van a querer oír palabra del Señor, pero sus ángeles, los que predican la palabra, ya no van a estar aquí, porque se va a llegar el día en que van a tener comezón de oír, pero no van a poder escuchar. Y no van a poder escuchar, ¿sabes por qué? Porque ya no va a estar aquí la iglesia de Cristo. Entonces, tú que tienes un llamado ahora, en este momento, hermano, tú tienes que confesarle delante de los hombres al Señor Jesucristo, a toda criatura, a todo hombre. ¿Por qué? Porque la recompensa es que Él te va a presentar delante de su Padre ya en los cielos. Esa es, hermano, la ganancia del ser hijo obediente del Señor, de someterse delante de la presencia del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa ahora? Que vienen muchos queriendo distorsionar el evangelio verdadero del Señor, así como lo dice en ese mismo capítulo, en Mateo 10:26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Todo lo que el enemigo quiera planear, quiera maquinar, quiera hacerte confundir en tu cerebro lo que tú tienes que hacer, todo va a salir a la luz, porque dice la palabra que todo lo que está cubierto será descubierto, que todo lo que tenga que ser manifestado va a ser manifestado, y que todo lo que quiera hacer en lo oculto será también dándose a conocer a todos los hombres, porque vendrán muchos falsos cristos, vendrán muchos falsos que te vendrán a poner la palabra del Señor como algo permisivo. Pero no, la palabra del Señor no es
para dársela a las personas para que crean que es permisivo todo. Dice la palabra en Marcos 12, 3, por tanto dice, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Todo lo que ha sido dicho allá, a espaldas de alguien o a espaldas del Señor, el Señor lo va a descubrir. Esto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es un Dios muy celoso, que Él quiere vasos que estén limpios. Él quiere vasijas que estén limpias. No quiere que en un momento estén declarando a nuestro Señor Jesucristo y que en otro momento estén haciendo cosas mundanas o cosas que no le convienen al hombre, a la mujer, al ser de esta tierra. Todo será expuesto a la luz. Todo, hermano, será descubierto. Por eso dice la palabra allí en ese versículo que leímos en San Mateo 10:26. Así que no temáis, dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto. Todo lo que el enemigo pretenda hacer que el Señor le reprenda, todo va a ser descubierto. Todo se va a manifestar. Y todo lo que quieran hacer en oculto se va a hacer saber. ¿Por qué? Porque lo que es de las tinieblas no tiene relación con nosotros los hijos de luz. Tú eres hijo de luz, yo soy hijo de luz. No tiene relación. No tiene ninguna relación. Por eso el Señor, hermano, amigo, manifiesta que tú tienes que confesarle a Él. Tú que sabes que hay un Dios vivo, un Dios verdadero. Tú que sabes que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo hace. Hermano, tú tienes que presentar a ese Dios delante de los hombres para que el Señor te presente delante de su Padre allá en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo decir que soy esclavo de mi Señor y no hacer lo que mi Señor me dice. Y el Señor aquí prácticamente me está diciendo que vaya a predicar, que vaya a contrarrestar los ataques que el enemigo hace. Porque el enemigo, hermano, también en su astucia, que ya está derrotado en la cruz del Calvario, lo derrotó nuestro Señor Jesucristo. Ese enemigo también no descansa por ganar las almas de los hombres y de las mujeres. Estos días de tiniebla, estos días grises, no creas que son cambios climáticos espiritualmente. Hermano, estos días grises de tinieblas, de nubosidad, de que las nubes grises cubrirán el resplandor y el sol. Hermano, eso significa espiritualmente que el enemigo ha mandado a todos los demonios para que peleen en esta tierra contra los hijos del Dios viviente. Pero ¿sabes qué? Los hijos del Dios viviente van a estar armados con la armadura de Dios, van a estar con sus lomos bien ceñidos, van a tener todo su cuerpo bien ceñido, van a tener la coraza de justicia del Señor, van a tener el apresto del evangelio de la paz, que es la palabra, que es el predicar, ese es calzado especial del Señor, lo vamos a tener puesto. Vamos a tener puesto el yelmo de salvación para que no se trastornen todos tus pensamientos, sino que se mantengan vivos, alabando y glorificando al Dios de reyes y Señor de señores. Vas a tener puesto el yelmo de la salvación, hermano. Vas a tener esta palabra que es la espada del Espíritu de Dios, y es esta palabra, ¿sabes por qué? Para guerrear y para derrotar, porque a eso a nosotros nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo, a que si Él está peleando allá, que nosotros vayamos y los ataquemos y les ayudemos adelante, y que vayamos con la palabra, y quien vaya con la palabra del Señor por enfrente, hermano, no va a haber nadie que le haga guerra. No va a haber nadie, hermano, que se le ponga enfrente. ¿Por qué? Porque va a ir con la dirección soberana
del Dios de Israel, del Dios vivo. Por eso decía yo ayer, ¿qué guerrero con la armadura de Dios se prepara para ir sin armas a la guerra? Nadie. Y si vas sin armas, vas a ser derrotado. Pero si tú vas, hermano, bien calzado, si vas bien ceñido, si vas con la coraza de justicia, con el yelmo, si vas con la espada, que es lo más importante, que es esta palabra donde está el Espíritu de Dios, esta palabra te va a servir para cortar y para hacerle frente a todo aquel enemigo que quiera ponerse enfrente de ti. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un hijo de obediencia y tú le declaras a todos los hombres que eres hijo de un Dios vivo, hermano, Él te va a declarar ahí arriba como lo que eres, como un hijo de Dios. Porque si el enemigo ha mandado a guerrear a sus demonios, el Señor Jesucristo tiene un ejército de ángeles aquí en la tierra para que luchen contra ellos y que los derrotemos. David no se presentaba a la guerra creyendo que iba a ser derrotado. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que contaba con la presencia del Señor, Dios de Israel, delante de él. Así debes de estar tú, pensando que el Señor está delante de ti, pensando que el Señor está al lado tuyo, pensando que el Señor está por arriba tuyo, pensando que el Señor está por atrás tuyo. Así te debes de presentar como guerrero del Señor, vestido con la armadura de Dios, no débil. No débil. El Señor quiere hombres esforzados, hombres valientes, hombres que no teman, guerreros que no teman. Eso es lo que quiere el Señor en este tiempo, y por eso el Señor dice que cualquiera que confiese al Señor delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre allá en los cielos. Porque quiere hombres valientes. Él no quiere hombres tímidos, hombres con miedo, hombres con temor. No, Él quiere hombres vivos para luchar y guerrear en estos momentos espirituales en los cuales el enemigo está atacando. ¿Sabes cómo está atacando el enemigo? Por plataforma digital. ¿Qué no te llega al Facebook? ¿Qué no ves en YouTube? ¿Qué no ves en todos lados digitalmente? Por eso el Señor nos ha mandado a nosotros a que prediquemos, a que borbandiemos, porque un guerrero va preparado delante de la presencia de aquellos que quieran derrotar. Pero el que va con la armadura del Señor, hermano, va preparado, va con todas sus armas listas, sabiendo que va a usar sus armas para ser victorioso, para ser un guerrero, hermano, con victoria delante de la presencia del Señor. Porque déjame decirte que hay muchos que temen a quien pueda matar el cuerpo. Pero el Señor dice que nosotros no debemos de matar, que no debemos de temer al que mata eso. Dice la palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Oiga, y dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién vamos a temer? A nuestro Señor Jesucristo, porque Él puede matar el cuerpo y el alma, en el infierno los puede destronar. Por eso ahora, hermano, hay que andar con pie de algodón espiritualmente, y le voy a decir por qué. Porque muchos van a querer venirse a presentar delante de usted ofreciéndole un evangelio liberal, ofreciéndole un evangelio de prosperidad. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que le prediquemos el evangelio puro a todo aquel que se deje guiar por la presencia del Señor. Porque dice la palabra allá en 2 de Timoteo, hermano, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Son los tiempos estos, hermano, en los que no se va a sufrir la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Porque los que son hijos del Señor, que dicen que son hijos del Señor, están allá con miedo, atrás de las puertas de su casa, callados, sin hablar. No hay
sufrimiento por la sana doctrina. Ahora son tiempos en los que el Hijo de Dios debe de confesar todo lo que su Señor hace por ellos y predicar. Y predicar, hermano. Llegar a todas las almas. Por eso el Señor nos ha mandado a predicar, a borbandear, a hablar de la palabra de Él. Porque ahora están en los tiempos en los que no se sufre la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice la palabra, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dígame si no está sucediendo esto. Hoy predican 15 minutos de la palabra, pero le terminan hablando de un escritor famoso arriba del púlpito. O dándole mensajes de Pablo Coelho, o dándole mensajes de motivación, o dándole mensajes de avivamiento de hombres que se encargan solo de escribir fábulas. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido que ya pronto llegará el tiempo en el que va a haber comezón de oír. Van a tener que oír. Pero dice que se amontonarán con falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que está pasando ahora. Un montón de pastores predicando que hay prosperidad. Un montón de pastores predicando que no está pasando nada. Que esto no es señal de los últimos tiempos. Pues yo les digo, son señales de los últimos tiempos. Lean la palabra, disciernan la palabra y empezarán a ver que todo lo que está sucediendo en el mundo ya son principios de dolores. Porque los ay ya se oyan. Ay, dicen allá en Haití. Ay, dicen ahora en Colombia. Ay, dicen allá en África. Ay, dicen en todos lugares. Ya se están oyendo los ay. ¿Qué esperas para ver que las señales ya están? ¿O quieres seguir bajo esos mismos falsos maestros que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias? Eso quiere decir que te van a predicar lo que a ellos les conviene. No te van a predicar un evangelio verdadero, porque dice acá que apartarán la verdad y el oído se volverá a fábula. ¿Sabe que hay muchos pastores ahora en la actualidad que se suben a los púlpitos a predicar, pero se echan sus chistes arriba de los púlpitos? ¿O no ha visto usted eso? El evangelio de Cristo no es eso. El evangelio de Cristo es dar a conocer a la gente, a las personas que tienen comezón de oír, que estamos en tiempos finales, en tiempos de guerra, en tiempos en que debemos de sacar la espada del Señor y empezar a cortar todo lo malo. Eso es lo que hay que deber de hacer. ¿Sabes por qué? Porque dice el Salmo 32:2, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No te dejes engañar. Que no haya iniquidad en ti, porque la palabra del Señor dice que bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Ahora son tiempos en los que nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar limpios de toda iniquidad y de todo engaño. Ya no deben de subirse al púlpito a hablar mentiras, a hablar chistes. Deben de subirse a los púlpitos a hablar la sana doctrina, que es la palabra del Señor. Pero no. Hoy se han amontonado un montón de maestros predicando conforme a sus concupiscencias y apartando el oído de la verdad. Esta es una verdad. Esta es una verdad que está pasando. ¿O no? ¿O no ve usted un montón de pastores predicando otras cosas que no son? Contando chistes, llamando al pueblo con malas expresiones, con palabras deshonestas desde arriba de un púlpito. Eso está sucediendo. Ahora yo le digo, ¿dónde quiere estar usted? ¿Dónde le prediquen la verdad o donde lo hagan reír? Yo prefiero estar donde está la verdad, porque la palabra es la verdad, la palabra es vida, la palabra es alimento,
La palabra es gozo. Aquí quiero estar yo, formándome en esta palabra. Yo no quiero estar amontonado como ese montón de maestros falsos que predican según sus propias concupiscencias, que le quieren hacer ver al hombre que todo está bien y cuando no está bien. No, hermano, salte de donde están predicando evangelios malos, evangelios de mentira. No es lugar para ti. Tu lugar es donde están los guerreros del Señor, donde está la palabra verdadera del Señor. Allí es tu lugar. Tu lugar debe de ser en la palabra del Señor, con discernimiento. Allí hay que buscar al Señor, porque el Señor dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, no culpa de pecado, pues, y que cuyo espíritu no hay engaño. Ese es el hombre bienaventurado, el que el Señor no va a culpar. Pero para eso, ¿qué debes de hacer? Para eso debes de estar ahorita preparado delante de la presencia del Señor, presentando, dando a conocer, dando, así como leíamos en Mateo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El Señor va a confesar delante de su Padre a los que hayan batallado, a los que hayan guerreado, a los que hayan vencido, a los que no se van a intimidar, a los que van a andar con esta palabra diciendo: escrito está. A los que van a confrontar conforme a la palabra del Señor, a todo aquel que quiera hacerle ver que está engañado. Pues no, la palabra te manda claramente que tú debes de confesarle ante todos los hombres para que Él te confiese. Pero si no le confiesas delante de todos los hombres, Él no te va a presentar delante de su Padre. Así lo dice Mateo. Y es que no te estoy hablando otra cosa que no sea la palabra del Señor. Por eso el Señor dice: bienaventurado a quien el Señor no culpe de iniquidad. El Señor va a presentar delante de su presencia a todo aquel que no tenga iniquidad, a todo aquel que no sea mentiroso ni engañador, a todo aquel que sea firme delante de la presencia de Él. A ese va a presentar. Al que no lleve iniquidad, al que no lleva pecado, al que no lleva engaño. Y le va a decir: bienaventurado. Yo quiero que el Señor me diga bienaventurado. Tú no. Yo sé que sí. Por eso hay que predicar lo que la palabra dice. No, si fácil es irse a amontonar allá donde los maestros de las concupiscencias. Porque te permiten andar como ellos quieren. A ellos lo que les interesa es la moneda, el diezmo, el número. Eso les interesa. No les interesa verdaderamente predicarte la palabra. Por eso el Señor está levantando ángeles, hermano. Hombres valientes. Esos son los ángeles que el Señor está levantando. Porque en el tiempo de la siega el Señor levantará a sus ángeles para que prediquen. Son tiempos en que el Señor está levantando a aquel que quiere predicar el evangelio verdadero del Señor. Por eso el Señor, hermano, pide que no te dejes engañar, porque pronto está, así como dice en segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Oiga, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que no reciben el amor de la verdad para ser salvos son inicuos, hermano. Esos serán inicuos porque no recibieron el amor de la verdad, sino que recibieron a los engañosos,
a los falsos maestros, a los falsos cristos, a los falsos profetas. Y dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Mire, por tanto no creyeron a la verdad. Dios los entregará a espíritus engañosos. Yo creo que tú no quieres que el Señor te entregue a espíritus engañosos. Yo no creo que tú quieras que eso suceda. Pero eso va a suceder. El Señor lo va a permitir. ¿Sabe por qué? Porque Él lo va a derrotar con la luz admirable de Él, de la venida de Él. Y va a derrotar a todos esos seres inicuos, llenos de pecado. Los que se han ido por la fábula y han dejado la palabra de lado. A los que les interesan más los números. A los que les interesan más las monedas. A esos el Señor los derrotará el día de su venida con el resplandor de Él. Por eso, mi hermano, no debemos de dejar engañarnos. No dejes que te engañen los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos profetas que te van a venir predicando conforme a sus concupiscencias, apartando el oído de toda la verdad. Por eso el Señor hoy está levantando hombres guerreros que prediquen la palabra del Señor. Ya basta de fábulas, ya basta de mensajes motivacionales y dejando afuera la palabra del Señor. Hoy no, hermano. Se llegan los días del fin, en los que la comezón del oír después va a querer que le hablen palabra, pero ya no van a poder. ¿Sabe por qué? Porque ya no va a estar aquí la iglesia de Cristo. Ahora que tú oyes un mensaje verdadero, que le duele a tu carne y dice, ¿qué está diciendo? Uy, ay, que duele. Pero lo que no le gusta a tu carne, a tu alma sí le gusta. ¿Por qué? Porque el Señor viene por tu alma, no viene por este cuerpo. Si este cuerpo es pecado, es pecaminoso, Él viene por tu alma. Él viene por una iglesia gloriosa. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Él viene por una iglesia preparada para Él, hermano. Por eso es momento de nosotros confesarle a los hombres, hablar que el Señor existe, hablar que Jesús es el Señor, hablar la palabra como está escrita. A cualquiera pues que me confesare, dice, delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre allá en los cielos. El Señor nos va a confesar, así como el Señor se va a ceñir sus lomos para servirle a todo aquel que ha salido victorioso de la guerra contra el enemigo, que el Señor le reprenda. El Señor le va a servir, le va a dar privilegio de sentarse en su mesa y de servirle, pero se va a ceñir Él los lomos. ¿Sabe por qué? Porque Él va a saber que allí va a tener guerreros dignos de servirles. No hay guerrero flojo. No hay guerrero que se presente a la guerra sin su equipamiento de guerra. No hay soldado que vaya a la guerra sin sus armas. Por eso es necesario, mi hermano, que nos vistamos de la armadura de Dios y que confesemos ante todo, delante de los hombres, a nuestro Señor, para que Él nos confiese allá en los cielos. Hasta aquí la palabra del Señor. Oraré esperando que esta palabra te dé ánimo, te dé fuerza, para que tú seas un guerrero delante de la presencia del Señor. Señor y Padre, te doy gracias por esta palabra, porque, Señor, hay necesidad de escuchar y de hablar, Señor,
el evangelio verdadero. No evangelio de fábulas, no evangelios torcidos, no evangelios como los que van a presentar los falsos maestros conforme a las concupiscencias de ellos, Señor, y que van a apartar el oído de la verdad que es la palabra, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, porque a esos tiempos, Señor, es lo que vamos. Ahora, tu hijo obediente, tu hija obediente, Señor, que se someta bajo la voluntad soberana tuya, Señor. Hazle que esta palabra, Señor, que es la espada de las armas de Dios, Señor, esté afilada, esté lista para sacarla y batallar, Señor, en el nombre de Jesús. Dale esa fortaleza a cada hermano, a cada hermana, Señor, que oiga esta palabra allí donde la escuche, Señor, en el nombre de Jesús, porque guerreros valientes somos del ejército de Jesucristo. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén, Señor, y amén. Recuerda, necesitamos confesar delante de todos los hombres a nuestro Señor, para que Él nos confiese allá delante de nuestro Padre en los cielos. Que el Señor Jesús te bendiga y que Él te cubra de su bendición y de su paz admirable. Dios te bendiga.